esté lleno, bien. Hoy tenemos con nosotros un trío de ases. Bueno, como sabéis, vamos a presentar la novela Todos los colores del negro. Tenemos aquí a los autores, a Miguel Núñez y Miguel Bermejo, autor de los textos y el fotógrafo, y tenemos, bueno, a un asillo de nuestra librería muy querido por nosotras, que es Joaquín Posado, que nos va a presentar a los autores y va a dialogar con ellos. Así que un aplauso para todos ellos. Pues muy buenos días. En efecto, habría que empezar por aplaudiros porque un sábado a las 12 de la mañana estar aquí con estos vientos y una primavera tan intempestiva pues no es a veces cómodo. Por eso lo primero, gracias por estar aquí, por interesaros por esta fiesta que suponen los libros, que supone la lectura y sobre todo también por estar cerca de personas tan cercanas, ¿no? Viven en esta provincia, trabajan o han trabajado en esta provincia. Lo menos posible. Y desde luego es un placer pues hablar de ellos una vez más, ¿no? Lo hice en la recomendación del libro en su día y lo hago ahora aquí en esta casa que nos acoge siempre tan bien, ¿no? La librería de Ángela no deja de ser, sin duda alguna, un milagro más de Zamora, ¿no? De Zamora, de Benavente, de los Valles. Hola, buenos días, ¿qué tal? Perdón. ¿Hay asientos por ahí? Sí que hay, sí, hay bastantes. Por eso estar aquí en este local una vez más, hablando de libros, pues para mí es una fiesta, ¿no? Así que voy para allá. Miguel Núñez, a nuestra derecha, es el fotógrafo que hace unas 40 fotografías, ¿verdad? Son aproximadamente, en blanco y negro, que abren este volumen. Por cierto, un volumen maravillosamente editado por la editora que está aquí, que nos acompaña, de Salto al Vacío, zamorana también, que en fin, ¿cómo es posible, ¿no? que pasen estas cosas en una provincia que a menudo nosotros mismos, aun viviendo en ella, no somos capaces de reconocerla o de valorarla o de levantarla, ¿no? Si es que estuviera caída. Miguel Núñez ha sido librero toda la vida. La librería Núñez en Zamora es una institución y aunque no en ejercicio, sigue estando siempre muy próximo a los libros. Aunque lleva un tiempo haciendo fotografías y por eso yo desde hace ya bastante le considero un auténtico artista. Tiene una mirada muy, muy particular, yo diría muy sentida, que tiene que ver con sensibilidad, ¿no? Una mirada sentida tiene que ver con emocionarse o con comunicar emociones a través de una placa, de una fotografía. Nos avisa en sus fotografías y seguramente también denuncia la extinción de un mundo, quizás también de un modo de vida. En sus fotografías vemos a mujeres, a hombres, casi todos ya muy mayores, en contextos geográficos muy austeros. La naturaleza está ahí, por supuesto, incluso está el progreso. Y si no, mirad qué fotografía, ¿no? Mirad qué fotografía. Es una especie de puente de autopista por donde no pasan coches ni personas. Vacas. Lo que pasan son vacas. Y debajo no hay agua, hay piedras. Coño, ¿qué es esto, no? Yo cuando de entrada veo esta portada me quedé muy, muy sorprendido. ¿Cómo es posible dar con una imagen tanta información? Llevarnos a esa especie de doble o triple mensaje en una sola imagen, ¿no? En fin, vais a disfrutar de las excelentes fotografías que hay en este volumen, que como os digo están en la primera parte. En su día, cuando hablaba con Miguel Bermejo, muy buenas, Miguel, un placer. Igual. Un placer encontrarme contigo. La vez anterior ya sé que comíamos al tiempo que hablábamos, era otra historia, pero volveremos a repetir si hace falta, ¿eh? Claro,
Hablábamos con la boca llena. Sí, por eso tardamos en acabar el plato, me acuerdo también. Me han gustado todos los relatos que hay después de las 40 fotografías de Miguel. Todos ellos, además, cumplen con la virtud que esa lingüista, amante de las palabras, española, que tiene un diccionario que se llama como ella, el María Moliner, cumple con esas virtudes que atribuía a la lengua. Que sea esplendente. Leyéndolo el otro día, porque estoy con esa novela ahora os digo algo más, digo, qué nombre tan bonito. ¿Existe? En efecto existe. Sería refulgente o sería resplandeciente, pero dice esplendente, que refleja la luz y sobre todo la lucidez de quien la habla o escribe. Detrás de los relatos de Miguel Bermejo he encontrado eso, lucidez en todo caso. ¿Por qué? Hombre, porque me cuenta algo que a lo mejor yo también lo había pensado antes. Pero ¿y cómo está dicho? ¿Cómo utiliza las palabras para que precisamente alumbren ese sentido que el lector va a encontrar? Me parece que eso es lo difícil. En fin, leyendo de nuevo estos relatos he vuelto a pensar en lo bueno que es leer, en lo saludable, incluso. De hecho, yo tengo buena salud gracias a eso. ¿Sí? Un día os conté aquí, hablando de otras cosas, que a mí la lectura me salvó la vida. Es verdad, otro día me extiendo en la anécdota, pero hoy lo dejo ahí solo. Es muy saludable leer. Y vuelvo a recordar, precisamente, unas palabras de Andrés Neumann y de su novela Hasta que empieza a brillar, que habla de la vida de María Moliner y que dice, muy rápido, ¿cómo no iba a ser útil la lectura si mejoraba la vida cotidiana, si fundaba una soledad asociativa, si ofrecía más experiencias de las que nos tocaban en suerte, si ampliaba nuestras identidades, nuestro conocimiento del prójimo y nuestro concepto mismo de realidad, si nos permitía comunicarnos con otras épocas, otros lugares, otras lógicas, e incluso hablar con muertos? Ella decía, más que consumir tiempo, leer lo creaba. Bueno, en fin, qué mejores palabras para invitaros a leer a Miguel y sus relatos. En este espacio de libros en el que nos encontramos, hay que advertir también de la suerte que tenemos de saber leer, de poder hacerlo, y sobre todo, de tener ocasión de abrir este bellísimo libro que hoy presentan aquí sus autores, en el que se encuentran joyas como esta pequeñita que les leo. Se titula El camino de la sierra. Dice así: el camino de la sierra es un tormento, sube dando vueltas, revolviéndose contra la cuesta, todo es piedra suelta, y en lo que se anda por él no se pisa en firme, se va de tropezón en tropezón. Hay que salirse de la rodera y andar entre urces y escobas, así que todo el día a puro sol y a la carrera. Las ovejas se te pierden por detrás y las cabras por delante, siempre dando voces y apedreando a los animales. Apurada por hilar 3 ovillos en lo que te dejan quieta. Luego vete corriendo a casa, acomoda el ganado, trae agua de la fuente, hace un caldero de comida para los cerdos, un poco de guiso para la cena y sigue hilando. Y mientras, el marido, borracho desde el desayuno, que se despierta para llamarte puta. Le di solo un machetazo y allí lo dejé, con el hacha clavada en el costillar. Me fui al huerto a por un cesto de berzas. Cuando volví, la casa es un hervidero de gente. Dicen que lo vieron asomado a duras penas a la ventana diciendo que yo lo había matado. Lástima que no lo matara. En fin, ellos son los importantes. Pues sí. Bueno, como veis, me gustan las historias divertidas. Sí. Sí, es durita. Y alegre. Mucho cariño.
De hecho, uno de esos relatos comienza diciendo: vinieron a buscar una cabra que fuera guapa. Adelante. ¿Qué queréis que os contamos? Mitchell, cuéntale algo de tus fotos. Bueno, pero antes, yo empiezo si quieres. Siempre me dejas lo más difícil. No, antes de decir nada de las fotos, tengo que decir que no todos los relatos de Miguel son así. Hay una parte trágica, ¿cierto? Los hay peores. Y después hay otros que son aún peores, sí. Pero después está la sencillez, la dulzura, bueno, una serie de adjetivos que me resulta difícil porque hay cosas muy tiernas, muy bonitas y que merece la pena leer. De todas formas, en algunos de estos fotos que voy a comentar, como hoy estamos así en un espacio acogedor, pues me he traído una chuleta para poderos enseñar alguna foto de paso y hablar mínimamente de ella, ¿eh? Nada más darle una pincelada. Las fotos que componen este libro, yo creo que yo las llamo fotos con herida. Fotos con herida porque no van buscando la belleza, o por lo menos no esa belleza que nos quiere ocultar una verdad. Que lo que quiere es, bueno, apartar lo que no interesa, ¿no? Entonces, yo creo que esas fotos que no buscan la belleza, aunque sí la estética, yo creo, no creo que haya fotógrafo que no esté buscando la estética, ¿no? Pero esas fotos que tienen una herida, quizás son capaces de ponernos alerta, de preguntarnos. Y esto, bueno, pues ya sería una cosa importante para lo que este libro quiere y pretende, ¿no? Os hablo, por ejemplo, de... Bueno, os tengo que decir una pequeña anécdota antes, porque las fotos las he estructurado de esta manera, las he pensado de esta manera hoy, para contaroslas así. Y es que leyendo un libro de Andrés Rubio que nos ayudó, o sea, nos hizo la presentación en Madrid antes de ayer, el libro se llama España Fea. Había un párrafo en el que es un libro de urbanismo, en el que habla de los desastres urbanísticos que hay en España, y en uno de los párrafos dice que, bueno, que el urbanismo está como está porque los constructores, los promotores, los políticos, tal, pues no, son un desastre, no han querido. Pero que hay una cosa muy importante y que lo resume todo. Y dice, y es que hay una falta de amor. Y es verdad, o sea, eso lo resume todo. Si no hay amor a la hora de construir, pues malo será, ¿no? Entonces esto me dio la idea de leer las fotos de una manera, bueno, similar a lo mejor, y lo que he hecho ha sido dividirlas en las fotos que contienen, bueno, esa parte de amor, y las que son más brutales, vamos a decir, como los relatos de Miguel, el que acaba de leer Joaquín. Por ejemplo, en la página 17, un hombre con dos burros va subido en uno de ellos, la de la izquierda. Bueno, pues veis que hay un largo camino recorrido y seguramente otro por recorrer. En ese camino hay tiempo para pensar, hay tiempo para hacer bien las cosas y por tanto seguramente se pueden hacer con amor. En la página 22 hay una vivienda tradicional de Sanabria. Bueno, aquí la foto, la vivienda está al fondo, además, aquí a este lado se ve mal
porque la foto no es grande y la vivienda está al fondo. Es una vivienda tradicional que tiene un alero sobre el que cae una balconada muy típica de la zona de Sanabria. Y bueno, pues esta foto también me sugiere todo el cariño y todo el amor que se ha puesto a la hora de construirlo, porque precisamente esas construcciones tradicionales sí que tienen ese amor que le faltaba al urbanismo este derrochador, ¿no? Y bueno, pues la he interpretado así, una foto, un edificio que se ha hecho con amor y que seguramente la gente que vivió en él pues también puso su amor en la vivienda. Bueno, para no alargarme mucho, me paso a las del lado oscuro, las otras, como pasa, como os digo, con los relatos de Miguel. Y en la página 20 hay una oveja en un primerísimo plano, muerta. Bueno, la foto es un poco brutal. Y aquí, bueno, pues sí, aquí se une, además es que se une, en este caso sí que se une con algunos de los relatos de Miguel, que cuenta cosas sobre, bueno, sobre algún rebaño que tuvo unos accidentes en la sierra y que, bueno, merece la pena leerlos. En la página 27 hay un campo de cereal segado y al fondo una caseta de estas de labranza donde se guardan los aperos. Hay la figura de un lobo, es un graffiti que ha hecho un grafitero que, por cierto, es de aquí, de la zona de Benavente. Se llama Antonio Feliz y es más conocido como Parsec. Sí. Vale, pues ese graffiti es de Parsec. Bueno, la figura del lobo, como sabemos todos, es una figura mítica, simbólica en nuestras tierras. Y bueno, esto lo engarzo con un relato de Miguel, por si queréis saber algo más de la mitología del lobo, en la que se caza un lobo, se desuella vivo y el resto ya que os lo cuente Miguel o lo leéis vosotros. Y nada, no, aquí os dejo que hablar con Miguel, que es el que ha hecho el libro de verdad, el que ha puesto todo el... Por mí empezábamos ya por el coloquio, pero por si no se os ocurre nada, vale, empiezo. Bueno, el libro. Este libro, a ver, ha sido escrito durante, no sé, 20 muchos años, 28 quizás, ¿no? Así que sin querer ha ido recogiendo, sensaciones, en fin, acontecimientos de muy poco espacio, ¿no? No acontecimientos, son esas cosas que pasan en casa, que pasan en los pueblos, que pasan en el sitio donde vivimos, ¿no? Pero que siendo casi domésticos o familiares o locales, son capaces de expresar lo que pasa en el mundo y que de alguna manera, reunidos pues al cabo de tantos años, pues son capaces de presentarnos, ¿no?, una especie de, vamos a llamarlo, panorama que visto desde el momento de hoy, pues nos puede dar esta impresión que tenemos ya de todas las maneras todos implantada en nuestra cabeza, que es lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Hasta llegar a esta forma de estar hoy, aquí y en cualquier sitio, que es la de preguntarnos, pero ¿qué está pasando, no? La respuesta a esto de qué está pasando no hay manera de tenerla de una forma concreta,
es una pura abstracción, y es una pura abstracción porque no puede serlo tampoco, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ha tenido que pasar sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestro territorio, sobre nuestra cultura, por llamarlo de alguna manera para entendernos ciertos términos, como una especie de fuerza descomunal, ¿no? Una fuerza espeluznante que ha arrasado con un mundo y que nos entrega a otro que no sabemos todavía entender ni imaginar, solamente conocemos los desastres, ¿no? De su paso y de su, ¿no? Bueno, pues esta forma de dimensionar desde un punto de vista personal, de dimensionar esta debacle, esta especie de catástrofe, ¿no? Es como lo vivimos en cierta manera, ¿no? En la que sabemos que hay razones por las que incluso nosotros no querríamos volver a aquello que incluso recordamos con mucho cariño y afecto, pero que de ninguna manera estaríamos dispuestos a regresar. Nadie querría volver a esa vida que depende de una economía de subsistencia que obligaba a unos trabajos que ahora los vemos como trabajos excesivos para nuestra capacidad de soportarlos. Nadie volvería a esa, pensemos en Sanabria. Digo Sanabria porque quizás Benavente y ya la tierra de Campos desde hace mucho tiempo atrás ha conocido lo que es una agricultura una agricultura que vivía del intercambio, ¿no? Es decir, se cosechaba, se vendía la cosecha y se obtenía un dinero con el que se vivía, ¿no? Esto en otras tierras como la de Sanabria no era así. No había un intercambio en el que me diera el dinero que sirviera para sostener una familia de ninguna manera. Era una economía de subsistencia. Todo lo que se necesitaba se producía. En todo, no solamente en lo que era la agricultura, sino en la construcción de una casa, en fin, absolutamente todo, ¿no? El choque es brutal, ¿no? Ahora lo que vivimos es bajo esta losa inmensa que es la metrópoli. Vamos a ver si nos podemos entender con esto de la metrópoli. Nunca el campo ha sido aniquilado de una forma tan radical hasta que aparece esta nueva entidad que es la metrópoli, pero que tiene no un espacio territorial, no es París, no es Madrid, no es Nueva York, es la metrópoli de la nube, ¿no? Con todo lo que significa en nuestras relaciones personales, profesionales, laborales, familiares. Es decir, ahora ya vayas a donde vayas, ya no vas guiado por aquello que exige de ti el campo, que es esta relación que tenía el agricultor con la naturaleza. No era de entidades ajenas que se encuentran, no, es que el hombre y la naturaleza era la misma cosa. Por eso el hombre en aquel momento no tenía este concepto de la naturaleza que nos hemos inventado, no solo ya los urbanos, sino estos nuevos metropolitanos que somos en realidad, aunque vivamos en el pueblo más alejado del mundo, donde no podríamos sobrevivir sin el internet, sin estas formas de intercambio de lo que nosotros podemos hacer a través de estos sistemas proyectados a un mercado que es ya global, ¿no? Esto ha destruido el campo. Ya no vamos al campo en la misma relación que tenía el agricultor. Ese campo ya no existe. Tampoco existe el hombre que tiene esa relación con el campo, pero ni siquiera entre los pueblos agricultores. Ahora es su relación con la tierra propia, que ha sido de la familia, está intermediada por esa máquina que es el tractor con todos sus, ¿no? Ya no tiene nada que ver con plantar una semilla de la forma que se hacía antes, ¿no? Este gesto de
¿no? De rociar el campo de una semilla, tener que cuidar y criar un ganado y elaborar tú mismo el propio arado, ¿no? Como por lo menos en mi pueblo había que hacer, para que esa semilla germinara y te diera los frutos que tú mismo ibas a comer o sostener a tu ganadería. Esta relación ha desaparecido. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando al mundo entero? Bien, pues este libro no va a dar respuesta, pero sí nos va a dar consciente de que no somos los humanos que fuimos, no estamos en el mundo que estuvieron o que estuvimos, y que aquí hay un momento decisivo. Ese momento decisivo sobre el que necesariamente debemos de ser lo más conscientes que podamos para poder valorar, no con añoranza, lo que fuimos, en el sentido este de pretender que alguien regrese al campo a trabajar tan duramente como fue, que nos parece ahora heroico, hercúleo, esos trabajos, ¿no? Sino de una forma en la que podamos seguir siendo habitantes dignos de esta tierra, comunidades o personas dignas de la comunidad en la que estamos, en el pueblo en el que estamos, en el vecindario que estamos, en el sitio donde estamos, ¿no? Se nos está cayendo el mundo encima, y este libro, en el que hay horror, pero hay humor y hay amor, las tres cosas que sostienen la vida, horror, humor, no, nunca vamos a poder prescindir de estas dos cosas. No podemos pretender que nunca vaya a existir el horror, ni el humor, ni el amor, pero tenemos que conjugar todo esto, interpretarlo de una manera que nos ayude a salir de lo que estamos, de donde estamos. Así que, ¿qué son estos relatos? En realidad no encontraréis ninguna explicación, no son analíticos, son flashes, son más fotos, ¿no? Del Más libro. preguntas, quizás, ¿no? Preguntas más que respuestas. Claro. Sí. Y momentos en los que nos podremos reconocer todos con con un poquito de nostalgia, pero esa nostalgia quizás, ¿no? En la que podemos apoyarnos para, no sé, poner un peldañito de esperanza, ¿no? A ver qué cojones se nos puede ocurrir, ¿no? Para librarnos de lo que viene. Bueno, esta es la cosa del libro. ¿Querías hacer alguna pregunta? No. Bueno, me he quedado así. Las orejas, pero no Está bien, que me habéis puesto muy serio, Tampoco he dormido muy bien, ¿sabes? No, se nota, Las se nota. noches Se son nota largas. ¿Queréis preguntar algo? Si me permitís, es que curiosamente he leído recientemente, no sé si fue ayer o incluso esta mañana, yo sí dormí bien, por cierto, y el titular era algo así como que la nostalgia que fue en el pasado fuente de enfermedades bastante potentes, de enfermedades mentales bastante potentes, hoy la psicología empieza a considerarla precisamente lo contrario, una forma de reequilibrar los, digamos, avatares, las contradicciones que el mundo provoca en los seres humanos. Vengo aquí a sentarme a tu lado hoy, Miguel, y tú vas y me dices que la nostalgia nos permite poner un peldaño de esperanza en esta historia tremenda que acabas de relatar. Pero tú eres un visionario. No, La suerte que tenemos de estar aquí con alguien así. no, Por solo- favor, y ha dormido mal. Este hombre cuando duerma bien va a ver que... No, a ver, yo soy de los que considero que el pesimismo es ahora la fuente de energía, llamémosle revolucionaria, porque necesita este término, ¿no?
o sea, el pesimismo yo no lo considero esa fuente de pasividad. Precisamente la considero el pesimismo como ese estímulo que nos hará movernos, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que esto tiene una pinta jodida de cojones, ¿no? Para, hostia, reaccionar, porque ¿cuándo vamos a reaccionar? Cuando creamos que todo está bien. Eso no. Cuando creemos que todo va bien, nos acomodamos a eso y pretendemos conservar ese momento, ¿no? Es el pesimismo, ¿no? Digamos, la fuerza activa, ¿no? No, el optimismo. El optimismo, en fin, bueno, no sé, yo creo que estamos un poco más bien viendo los resultados de ese optimismo excesivo de la época en que lo que conocemos como el liberalismo, neoliberalismo, en fin, tenemos tantas posibilidades de hacer todo lo que queramos, todo es posible, que por otro lado la realidad te dice todo es posible, pero yo no sé qué hacer, ¿no? No sé, o sea, buscar tu sitio, tu oportunidad, eso no es fácil. Acabas, pues, pues sometido a lo que es la realidad, que tendrás un trabajo en unas condiciones pues, que ya conocemos, una vivienda en la que ya conocemos, es decir, toda esta conformidad nos ha llevado a esto. Es necesario un pesimismo radical, ¿no? Esto es lo que yo veo. Me recuerda mucho lo que está diciendo Miguel ahora, aquella posición que tenía Nietzsche, Federico Nietzsche, aunque él hablaba más bien de nihilismo, esa especie no hay sino nada, el sentido de la vida tenemos que comenzar a construirlo desde la nada, porque no vamos a sentarnos, como muy bien dice Miguel, en esa especie de sueño de progreso indefinido, ¿no? Del neoliberalismo y otras posiciones, y Nietzsche decía que solo desde esa radicalidad, pero no de la negación de la posibilidad, no de la negación de la esperanza, podrá surgir un nuevo mundo, ¿no? Y me parece por eso muy asimilable a lo que Miguel está diciendo ahora al respecto de ese pesimismo, pero un pesimismo que precisamente apunta a una esperanza necesaria, ¿no? para que nuestra vida tenga sentido, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y muy Valle Inclán también. Adelante. Muy Valle Inclán también. Te veo. Sí. También era una época muy pesimista y él lo lanzaba Sí. con toda libertad y con su Max Estrella, claro. Sí, sí. Más estrella, ¿verdad? Uf, estupendo. Max Estrella. Sí, sí, sí. Bueno, venga, por favor, ustedes, por favor, que yo creo que hay invitaciones aquí muy sugestivas a que preguntéis. Adelante. Tú sabes que eso cuesta mucho, no sé por qué, pero no lo entenderé nunca, pero cuesta. Bueno, es más que hablar, ¿no? Bueno, no sé, aquí en Benavente qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que pasa allí donde nosotros estamos, ¿no? Pues joder, pues lo que veo, hay una especie de resurrección, ¿no? Esta ciudad, Zamora, pues era, a ver, las nociones, ¿no? que más o menos todo el mundo tenía en la cabeza, pues es que era una ciudad vieja en el sentido de que, bueno, el pensamiento general pues era un poco arcaico. Sí, en que no se podía esperar mucho, ¿no? Bueno, pues yo lo que veo, bueno, a ver, sin demasiado optimismo, no vayamos a pasar, ¿no? Es que, bueno, pues hay gente en la calle, ¿no? Y los principales centros culturales que yo conozco en Zamora es el Bar Juma, el Bar El Verdán, el Bar Ariza, el Bar... Me tienes que llevar, Miguel, no es un itinerario de más bien son así como de barrio, tabernillas más bien, ¿no?
Sí, ninguno está situado en esa calle principal, en esa calle, ¿sabes? ¿No? Y bueno, pues el ambiente es como de currelillas, gente que, en fin, que hoy tiene trabajo, pero es de 3 meses, luego tiene, se busca la vida, ¿no? Pero se busca la vida sabiendo cuál es su condición y que no es el trabajo lo que le va a salvar de nada, sino que lo que le va a salvar es ese tirar para vivir, ¿no? En unas condiciones, pues sus casas desde luego no están en la línea de las revistas de decoración, ¿no? Y pueden hundir el prestigio, pues, de cualquiera que tenga, pues, esas aspiraciones burguesas que tuvimos todos, ¿no? En una época que ya se están viendo como casi un poco tontas, más que otra cosa, ¿no? Porque sepultan la vida, esto de regirte por aquello que el consumo, la moda, la identidad, el salvar esta identidad, presentarnos ante los demás como que el interés de nuestras vidas o de nuestras personas depende del coche que tengamos, el pisito, esto, toda la tontería, cuando resulta que a lo mejor todo ese rato que te pasas con la gente en esa tabernilla, en la calle y tal, hostia, eso sí que es lo bueno, ¿no? Pero te has dado cuenta tarde, pero todavía es el momento, y aunque tengas una edad, ¿sabes? Pues resulta que hay todavía un sitio para ti en el que te vas encontrando, pues, como los que son como tú, ¿no? Los que han ido de fracaso en fracaso, pero supervivientes a todos esos fracasos, y todos esos fracasos te han dado más fuerza que la que puedan tener juntos todos estos que tienen que cambiar el coche por no sé qué chorrada, porque ahora va de otro rollo y tal, ¿no? Y entonces esa vida que era sumergida de alguna manera, que no era la que podías presentar ni siquiera ante tus familiares, solo ante tus coleguillas, ¿no? Pues resulta que es la de verdad. Y la vida de verdad es mucho más barata, es mucho más sencilla, es mucho más, joder, te recoge, ¿no? Te entiende mejor, te lo pasas mejor, joder, y lo único que tienes que librarte es de que, bueno, de que, en fin, todo ese líos en los que ahora cada uno estamos metidos, de ir al médico cada 2 por 3 hasta ver si de una puta vez ya te consideran, ¿cómo se dice? O sea, te desahucian, y por fin desahuciado ya puedes empezar a vivir, no necesitas la certificación, mire usted, desahuciado. Por fin, puedo dar a la bebida. puedo empezar a ocuparme de mí mismo y de mi vida de una vez. Lo que dice Miguel, que parece que se ha centrado un poco en Zamora, ciudad, de esa pequeña esperanza que parece que vemos y tal. No sé, a lo mejor es una manera de hablar con vosotros, ¿no? De cómo lo veis en Benavente. Si esto también pasa aquí, si se ve alguna chispa de esperanza. Aquí al revés. Creo que aquí pasa lo contrario. Sí. Se van las chispas para Zamora. Nosotros además que somos de Zamora y nuestra madre vive allí, sí que vemos ese resurgir, y aquí que fue más que Zamora en determinadas épocas, Mucho más. pero muchísimo. Sí, sí. Muchísimo. Hace 25 años. Sí, además a mi madre le gustaba más Benavente que Zamora, o sea, era una fiesta, había muchísima gente, bueno, era una maravilla. Y Estaba el blues, estaba allí nuestro amigo. Estaba el blues. Estaba el blues, ya no hay blues. Y es verdad Por que sí que ejemplo. se puede notar Y más que cosas. está más estancado. No vamos a peor tampoco, ¿eh? Está más estancado. Bueno, vosotros estáis aquí siendo el asidero, ¿no? Para que algo nos pase, para que algo resurja en Benavente. Y hay que decirlo así, la alegría de Ángela, desde que estáis abiertos, estamos mucha gente encontrándonos Es aquí una e muestra. intentando empezar o plantar esa semilla, ¿no? A voleo, a ver si cae en tierra más o menos fértil y no en el camino, como decía Sócrates, que no era lo mismo sembrar que esparcir semillas, ¿no?
porque lo que hace que la semilla brote es el suelo fértil. Si cae la semilla en el camino, jamás brotará, ¿no? Por eso yo pediría un sincero aplauso para estas mujeres que nos han traído. Bueno. A los vinos. A los vinos. Pues si queréis, aquí tenéis a vuestra disposición para que firmen el libro. Vas a-